Si tienes más de 60 años, necesito decirte algo que te va a sonar como un balde de agua fría. Casi todo lo que has creído toda tu vida sobre el éxito, el dinero y la felicidad es una mentira. Sí, una mentira. El mundo te ha hecho creer que envejecer significa conformarte, aceptar limitaciones y disminuir tus sueños. Pero la verdad es exactamente lo contrario. La ley de la vibración demuestra que la edad no es un obstáculo, sino una ventaja si sabes cómo usarla. A los 60 años, mucha gente carga una creencia silenciosa, casi invisible, de que ya es demasiado tarde para cambiar. Esa creencia es como una sombra que acompaña cada decisión, cada deseo no realizado, cada sueño guardado en un cajón. Pero he aprendido, a lo largo de la vida, que el verdadero enemigo no es el tiempo, ni la edad, ni las circunstancias. El verdadero enemigo es el paradigma que te han instalado desde la infancia. Cuando nacemos, nuestra mente es como un campo fértil, totalmente abierto. Y todo lo que escuchamos, sentimos y vivimos se transforma en semillas plantadas en ese campo. El problema es que muchas de esas semillas no las elegimos nosotros. Las pusieron ahí nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad. Tal vez escuchaste que debías conformarte con poco, que el dinero era difícil de ganar, que solo las personas con suerte o con estudios podían prosperar. Esas ideas se metieron hondo y con el tiempo se convirtieron en el paradigma que guía silenciosamente tus decisiones hasta hoy. Lo sé porque lo viví en carne propia. Durante mucho tiempo, trabajé en empleos que no me daban satisfacción, trabajos que solo servían para pagar las cuentas. Cambié llantas, limpié carros, hice lo que se me cruzara, y aún así, nunca me sentía mejor. La verdad es que, en el fondo, creía que eso era lo que merecía, porque eso era lo que me habían programado. No veía otra salida, porque mi mente solo repetía patrones que había absorbido desde niño. Y quiero que reflexiones ahora. ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo porque pensaste, ya no es la hora, o esto no es para mí? ¿Cuántas veces tragaste el deseo de intentar algo nuevo porque creíste que estabas atrapado en una vida que no podías cambiar? Eso no era tu conciencia adulta tomando decisiones. Era tu paradigma, una programación automática, decidiendo por ti. Lo más curioso es que ese paradigma actúa como una fuerza invisible. Incluso cuando aprendes cosas nuevas, incluso cuando lees un buen libro, asistes a una conferencia o entiendes intelectualmente cómo deberías actuar, muchas veces tus resultados siguen siendo los mismos. Es como si existiera una barrera entre lo que sabes y lo que realmente haces. Ese es el peso del paradigma. Y es precisamente por eso que vemos a tantas personas inteligentes, dedicadas, que han trabajado duro durante décadas, llegar a la tercera edad todavía preocupadas por pagar una hipoteca o viviendo con miedo a no tener suficiente. Viví la experiencia de sentir esa prisión mental y sé lo doloroso que es. No se trata de falta de capacidad, ni de pereza, ni de edad. Se trata de estar atrapado en una programación que opera de forma automática. Si te enseñaron a creer que el dinero es escaso, tu vida reflejará escasez. Si te enseñaron a creer que está mal querer más, pasarás la vida sintiendo culpa por desear crecer. Pero hay una verdad liberadora. El paradigma no es permanente, puede ser alterado. Y el cambio no empieza con la edad ni con la situación económica. Empieza cuando decides cuestionar esas viejas creencias. Yo solo pude cambiar mi vida cuando me di cuenta de que no era demasiado tarde para reprogramarme. Incluso sin estudios, sin un diploma, sin nada más que un deseo ardiente de transformar mi realidad. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces aceptaste una idea solo porque parecía ser la única opción? ¿Cuántas veces dejaste que el miedo hablara más alto que tu voluntad? Y si, a partir de hoy, empezaras a rechazar todas esas ideas que dicen que ya se pasó la hora, que no hay tiempo, que no es posible, ¿cómo podría ser diferente tu vida? Es en este punto donde la edad deja de ser un peso y se transforma en una ventaja, porque a los 60 ya has vivido lo suficiente como para darte cuenta de que mucho de lo que te dijeron no tiene sentido.
Ya has visto que el esfuerzo sin conciencia no lleva a la libertad, y es precisamente por haber pasado por tantas experiencias que ahora puedes ver el paradigma con claridad y decidir no ser más controlado por él. Te lo puedo asegurar por mi propia historia y por las miles de personas que he acompañado, que el cambio es posible. No importa si has pasado décadas viviendo bajo las mismas limitaciones. Si cambias la programación que alimenta tu mente, tus resultados empezarán a cambiar también. La edad no es el problema. El problema es seguir creyendo que lo que te programaron es la verdad absoluta. Cuando empiezas a elegir conscientemente lo que aceptas y lo que rechazas, el juego cambia por completo. Y es precisamente esa elección consciente, repetida todos los días, la que abre espacio para una nueva vida. Una vida que ya no sigue la vieja programación, sino que es guiada por lo que realmente deseas experimentar. Porque, al final de cuentas, el paradigma no es quién eres. Es solo la historia en la que te hicieron creer, y las historias, cuando se cuestionan, pueden reescribirse en cualquier momento. Todo en el universo es energía, absolutamente todo. Desde tu cuerpo hasta la silla en la que estás sentado ahora, desde el árbol que crece allá afuera hasta el pensamiento que acaba de pasar por tu mente. Cada detalle vibra en una frecuencia específica, como si fuera una estación de radio, y es exactamente esa frecuencia la que determina lo que atraes a tu vida. Muchas personas pasan años creyendo que los acontecimientos son fruto del azar, que unos tienen suerte y otros no, pero la verdad es que nada pasa por casualidad. La vida responde a la vibración que emites, incluso cuando no te das cuenta. Lo descubrí de una manera dolorosa y también liberadora. Durante muchos años vibré escasez. Pensaba en cuentas por pagar, me preocupaba por el futuro, me repetía a mí mismo que el dinero era difícil, que las oportunidades eran raras. ¿Y qué pasaba? Más deudas, más dificultades, más puertas cerradas. Fue solo cuando empecé a cambiar mi frecuencia mental, cuando decidí conscientemente verme próspero antes incluso de serlo, que todo empezó a transformarse. No tenía diploma, no tenía experiencia, pero empecé a verme como un hombre exitoso. Y en poco tiempo, construí una empresa de limpieza que me generó más de $100,000 en el primer año. No fue un milagro, fue vibración. Y tal vez te preguntes, ¿pero cómo puedo controlar la vibración que emito? La respuesta está en algo muy simple y al mismo tiempo poderoso: tus pensamientos y tus emociones. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción es energía en movimiento. Cuando piensas constantemente en lo que no quieres, en el miedo a perder, en la sensación de fracaso, estás alimentando una vibración que solo puede traer más de eso. Es como sintonizar una estación de radio. Si enciendes la radio en una frecuencia de noticias malas, no esperes escuchar música alegre. La misma lógica aplica a tu vida. Ahora quiero que mires hacia atrás y reflexiones. ¿Cuántas veces atrajiste situaciones que de alguna manera reflejaban exactamente el estado en el que estabas? Cuando estabas preocupado, surgían más problemas. Cuando estabas animado y lleno de esperanza, parecía que oportunidades inesperadas aparecían de la nada. Eso no era coincidencia, era la ley de la vibración en acción. Y quiero que pienses en algo más profundo. Si hoy estás vibrando miedo a la vejez, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a perder la salud, eso no solo afecta cómo te sientes ahora, sino que abre camino para que esas mismas situaciones se manifiesten en tu realidad. Lo que temes, lo atraes, porque la vibración no diferencia entre lo que quieres y lo que no quieres. Simplemente responde a lo que es más fuerte dentro de ti. He visto a personas famosas y comunes cambiar completamente su vida solo al cambiar su vibración. Piensa, por ejemplo, en Oprah Winfrey. Ella vino de la pobreza extrema, con todas las condiciones en contra, pero desde muy joven empezó a verse como alguien destinada a algo más grande. Su vibración siempre fue de grandeza, de abundancia, de propósito. Y el mundo respondió a esa frecuencia. Hoy es una de las mujeres más influyentes y ricas del planeta. No fue suerte, fue sintonía. Y quiero ser sincero,
Esta misma ley también explica el fracaso de mucha gente. ¿Cuántas celebridades has visto conquistar fama y fortuna, pero al vibrar inseguridad, miedo y autodestrucción, acabar perdiendo todo en vicios, escándalos o quiebras? Tenían el dinero, pero la vibración seguía siendo de escasez. E inevitablemente, la vida trajo situaciones que destruyeron aquello que no estaba en armonía con su frecuencia interna. Lo que quiero que entiendas es que la vibración no está controlada por el calendario, por la edad o por la situación externa. Está controlada por la forma en que eliges pensar y sentir hoy. Puedes tener 60, 70 u 80 años y aún así cambiar completamente tu frecuencia. La energía no envejece, solo se ajusta. Si dudas, prueba un pequeño ejercicio. Durante los próximos 3 días, todas las mañanas, antes de cualquier otra cosa, cierra los ojos e imagina cómo sería vivir exactamente la vida que deseas. Siéntelo como si ya fuera realidad. Imagina la tranquilidad de mirar tus cuentas y ver que todas están pagadas, la alegría de viajar a donde quieras, la satisfacción de despertarte sin preocupaciones. Permítete sentir esa emoción profundamente, como si ya fuera real. Hazlo solo por unos minutos, pero hazlo de verdad. Te darás cuenta de que tu energía empieza a cambiar. Y cuando la energía cambia, los hechos de tu vida inevitablemente cambian también. La ley de la vibración no hace distinciones entre quien cree o no en ella. Funciona para todos, a cualquier edad, todo el tiempo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a asumir el control de tu frecuencia o vas a seguir permitiendo que el miedo, la inseguridad y los viejos paradigmas dicten lo que atraes? Esa elección es tuya, y con cada pensamiento que alimentas, estás creando la vida que vendrá. Muchas personas creen que la educación formal es el pasaporte para una vida de seguridad y prosperidad. Pasan años en las aulas, acumulan diplomas, títulos, certificados, creyendo que cada papel firmado por una institución es la garantía de un futuro tranquilo. Sin embargo, cuando miramos alrededor, percibimos una contradicción enorme. Hombres y mujeres que dedicaron 30 o 40 años a las mismas empresas, que se sacrificaron, que hicieron todo lo que se les pidió, llegan a la madurez y todavía luchan por pagar una hipoteca, por mantener un nivel de vida básico, o viven con miedo de no tener suficiente en la jubilación. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el error? El error está en creer que la información recibida por la mente consciente, esa que llena cuadernos y exámenes, es suficiente para cambiar los resultados. La verdad es que el sistema educativo tradicional nunca nos enseñó a lidiar con nuestra mente subconsciente, nunca nos enseñó sobre paradigmas. Recibimos toneladas de conocimiento, pero ese conocimiento rara vez penetra lo suficiente como para alterar los programas que se nos instalaron desde pequeños, y el resultado es esta trampa. Personas con una formación brillante viviendo vidas mediocres porque el paradigma es más fuerte que cualquier diploma. Recuerdo cuando empecé a observar esta discrepancia. Trabajaba con personas que tenían muchos más estudios que yo. Ellas sabían hablar de economía, de política, conocían fórmulas matemáticas complejas que yo nunca había visto, pero cuando se trataba de resultados financieros, cuando veíamos la realidad del día a día, yo, sin estudios formales, estaba prosperando, mientras ellas seguían batallando. Me preguntaba, ¿cómo alguien que sabe tanto de teoría financiera puede preocuparse por pagar una simple cuenta de luz? Ahí fue cuando entendí que no es el conocimiento en sí lo que cambia la vida, sino la forma en que ese conocimiento es absorbido por la mente subconsciente y transformado en acción. Y sé que tú también lo has visto. Quizás conoces a alguien que siempre fue el mejor alumno de la clase, que destacaba en todo lo que hacía, pero que hoy, décadas después, vive frustrado, atado a un sueldo insuficiente. Y quizás también conoces a alguien sin muchos estudios, sin grandes oportunidades, que aún así construyó riqueza, creó negocios, prosperó. Eso no es coincidencia. Eso es prueba de que el paradigma tiene más poder que cualquier información. Y no creas que estoy restándole importancia al aprendizaje. El conocimiento es esencial,
pero solo cuando se conecta con la forma en que te ves, con las creencias que guían tus decisiones. De otra manera, se convierte solo en teoría. Es como acumular libros en un estante sin abrir ninguno. El valor está en transformar la información en vibración, en hábito, en patrón mental. Sin eso, puedes leer 1000 libros de finanzas y seguir atrapado en las mismas deudas. La ciencia también confirma esta realidad. Investigaciones en psicología conductual muestran que más del 90% de nuestras decisiones diarias se toman de forma automática, guiadas por el subconsciente. Esto significa que, incluso con todo el conocimiento disponible, si el paradigma que gobierna tu mente es de escasez, inseguridad o limitación, tus decisiones reflejarán exactamente eso, sin que te des cuenta. Es como manejar un coche con el freno de mano puesto. Aceleras, estudias, trabajas, pero sigues en el mismo lugar. Yo viví esta verdad cuando descubrí que, a pesar de no haber terminado mis estudios, logré prosperar porque cambié la programación de mi mente. Mientras otros, con currículums impecables, permanecían estancados, yo seguía creciendo. Eso me enseñó algo fundamental. No es el título el que crea riqueza, es el paradigma que alimentas diariamente. Ahora quiero que te preguntes, ¿de qué sirve saber tanto si ese conocimiento no se traduce en resultados? ¿De qué sirve pasar años acumulando información si en la práctica tu vida sigue limitada por los mismos miedos y la misma escasez? ¿No es doloroso darte cuenta de que tienes dentro de ti todo el potencial para prosperar, pero sigues atrapado porque nadie te enseñó cómo reprogramar la mente? La educación tradicional, por más importante que sea en algunos aspectos, falló en enseñar lo más esencial: cómo usar el poder de la mente para crear resultados. Enseñó qué pensar, pero nunca cómo pensar. Entrenó a la gente para obedecer, pero no para crear. Y es por eso que incluso después de décadas de estudio y trabajo, tantos llegan a los 60 años sintiendo que pudieron haber vivido mucho más de lo que vivieron. La buena noticia es que esto no tiene que seguir así. El paradigma puede cambiarse en cualquier momento, y la verdadera educación empieza cuando decides asumir el control de lo que alimenta tu mente subconsciente. No importa cuántos títulos tengas, lo que realmente importa es la frecuencia que emites y el patrón que repites todos los días. Cuando eso cambia, la vida entera cambia junto. Durante mucho tiempo, nos enseñaron a creer que querer más era señal de ingratitud, de avaricia o hasta de egoísmo. Muchos escucharon de sus padres, de sus abuelos o de personas cercanas frases como «conforme con lo que tienes», «no sueñes tan alto», «el que mucho abarca, poco aprieta». Esas frases, dichas repetidamente, terminaron moldeando la forma en que la mayoría de las personas encara la vida. Pero la verdad es que esa enseñanza es una de las mayores trampas que pueden existir, porque no querer más, no desear, es negar la propia esencia de la vida. Recuerdo perfectamente a mi abuela diciéndome que debía estar contento con lo que tenía, que querer más estaba mal, y lo decía con todo el amor, creyendo que me estaba protegiendo. Pero en el fondo, algo dentro de mí se rebelaba, porque sentía una insatisfacción constante, como si existiera algo más grande llamándome. Por mucho tiempo, interpreté esa insatisfacción como un problema, hasta que me di cuenta de que, en realidad, era un regalo. La insatisfacción no es un defecto, es una fuerza creadora. Es ella la que nos impulsa a dar el siguiente paso, a salir de la zona de confort, a buscar el crecimiento. Fíjate que todo en la naturaleza está en constante movimiento y expansión. Un árbol nunca deja de crecer hasta el último día de su existencia. El río no interrumpe su curso porque ya corrió lo suficiente. El universo no tiene fin, sigue expandiéndose. ¿Por qué entonces nosotros deberíamos limitarnos? El deseo por más no es un capricho, es la propia expresión de la vida dentro de nosotros. Cuando deseas algo, no es simplemente por querer acumular u ostentar, sino porque existe un potencial en ti pidiendo ser manifestado. Y sé que quizás te has sentido culpable por desear algo más,
especialmente si ya pasaste los 60 años. Tal vez has pensado, ya viví bastante, debo conformarme con lo que tengo. Pero para reflexionar, si el deseo aún existe en ti, no es porque ya pasó la hora, es porque aún hay energía, aún hay vida, aún hay posibilidades esperando ser reveladas. El deseo no aparece por casualidad, es la prueba de que existe algo dentro de ti, listo para salir a la luz. Yo viví esto incontables veces. Cuando decidí abrir mi primera empresa, no tenía experiencia, no tenía estudios, pero tenía un deseo ardiente de cambiar de vida. No sabía cómo lo iba a lograr, pero la insatisfacción con mi realidad me empujaba hacia adelante. Esa fuerza fue lo que me hizo arriesgar, y fue ella la que abrió la puerta a mi primer gran salto financiero. Si me hubiera conformado, si hubiera creído que ese deseo era solo una ilusión, habría seguido atrapado en empleos mal pagados y sin futuro. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces sentiste ganas de algo más, pero sofocaste ese sentimiento porque alguien te dijo que era imposible o inadecuado? ¿Cuántas veces renunciaste a un sueño porque creíste que ya era demasiado tarde para empezar? Y si, en vez de sofocar ese deseo, lo hubieras alimentado, ¿dónde estarías hoy? Es importante entender que querer más no significa ser ingrato por lo que ya tienes. Por el contrario, la verdadera gratitud es reconocer el valor de la vida y justamente por eso buscar expresarla en su mayor forma. Cuando agradeces lo que tienes, pero aún así deseas expandirte, estás honrando el flujo natural del universo. La insatisfacción, cuando se une a la gratitud, se convierte en la combinación perfecta para el crecimiento. Mira el ejemplo de grandes inventores y creadores. Thomas Edison no se conformó con la oscuridad de la noche. Por eso insistió miles de veces hasta crear la bombilla eléctrica. Henry Ford no se contentó con ver solo carruajes tirados por caballos, e insistió hasta popularizar el automóvil. Ellos pudieron haber aceptado la realidad de la época, pudieron haber escuchado a quienes decían, esto no es necesario. Pero fue justamente porque desearon más, porque se negaron a conformarse, que cambiaron el mundo. El deseo es la chispa que enciende el fuego de la realización. Es él el que transforma ideas en acción, el que mueve los engranajes de la vida. Cada vez que reprimes un deseo legítimo, estás apagando un pedazo de esa llama dentro de ti. Pero cada vez que honras un deseo y decides seguirlo, aunque aún no sepas cómo, abres camino para que nuevas oportunidades aparezcan. Por lo tanto, no veas el querer como un error, véalo como un llamado. Si sientes ganas de aprender algo nuevo, de viajar, de abrir un negocio, de mejorar tu salud, de transformar tu vida financiera, ese deseo no es una ilusión. Es la propia vida diciendo, hay más dentro de ti que necesita manifestarse. El error no es desear, el error es conformarse. Y si me preguntas si aún vale la pena querer más después de los 60 años, te respondo, es justamente ahora cuando tiene más sentido. Porque tienes la experiencia, tienes la sabiduría acumulada, y puedes usar eso para realizar en unos cuantos años lo que antes te llevaría décadas. No permitas que viejas creencias o voces del pasado apaguen lo que aún pulsa dentro de ti. Porque mientras haya deseo, hay vida, y mientras haya vida, siempre habrá un siguiente paso que dar. Albert Einstein decía que todo es energía, y que basta con combinar la frecuencia de la realidad que deseas para que esa realidad se manifieste en tu vida. No estaba hablando de filosofía barata, ni de pensamiento positivo ingenuo. Estaba hablando de física, pura y simple. El universo se rige por leyes, y la ley de la vibración es una de las más poderosas. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no se trata de creer o no, sino de aplicar o no. La energía responde de cualquier forma, estés consciente de ello o no. Recuerdo cuando empecé a poner este principio en práctica de forma más intencional. Me senté y escribí que mi empresa se convertiría en global. En ese momento no tenía recursos, no tenía influencia, ni siquiera tenía la experiencia que otras personas poseían, pero escribí como si fuera un hecho consumado. Y cada día, al leer esas palabras,
me sintonizaba con la vibración de alguien que ya poseía eso. Lo curioso es que, poco a poco, la gente empezó a surgir, aparecieron oportunidades inesperadas y todo se fue conectando. Años más tarde, ese sueño estaba materializado. Eso no fue suerte. Fue el resultado inevitable de una frecuencia bien ajustada. Y la ciencia moderna confirma este entendimiento. Investigaciones en neurociencia muestran que la mente no distingue claramente lo que es real de lo que es intensamente imaginado. Cuando visualizas con emoción, tu cerebro responde como si ya estuvieras viviendo eso. Libera hormonas, activa conexiones neuronales y crea recuerdos que influyen directamente en tus decisiones. Esto significa que al repetir este proceso diariamente, empiezas a alinear cuerpo, mente y emoción con la realidad que deseas. Y cuando todo en ti vibra en esa misma dirección, el mundo externo empieza a reorganizarse para reflejar esa vibración. Ahora reflexiona sobre algo. ¿Cuántas veces pasaste días, meses o hasta años preocupándote por deudas, por enfermedades o por el futuro? ¿Cuántas veces imaginaste los peores escenarios posibles como si estuvieran pasando en ese preciso momento? ¿Y qué pasó? Muchos de esos miedos terminaron convirtiéndose en realidad, no porque estuvieran destinados a suceder, sino porque tu vibración ya estaba sintonizada con eso. Es como si hubieras alimentado una antena conectada al canal equivocado. El resultado no podía ser otro. Y no es solo teoría. Hoy existen estudios mostrando que las personas que cultivan emociones positivas, como la gratitud y la alegría, tienen niveles más bajos de cortisol, viven más años e incluso presentan menos enfermedades crónicas. El cuerpo responde directamente a la vibración emocional. Es decir, cuando decides conscientemente vibrar en una frecuencia de abundancia, de salud, de alegría, no solo atraes nuevas circunstancias, sino que también mejoras tu propia biología. Piensa, por ejemplo, en alguien como Nikola Tesla. Creía tanto en el poder de la energía y la vibración que dedicó su vida a probarlo a través de la ciencia. Muchas de las tecnologías que usamos hoy nacieron de su comprensión de que el universo se rige por frecuencias. Mientras el mundo se burlaba de sus ideas, él permaneció firme en su visión, vibrando en una realidad que aún no existía para los demás, pero que para él ya era tan real como el aire que respiraba. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer en nuestras propias vidas, vivir en la frecuencia de lo que queremos, incluso antes de ver su manifestación. Suelo decir que la mente es como una radio, transmisora y receptora. Si quieres prosperidad, pero tu mente está sintonizada en la frecuencia de la escasez, no esperes recibir señales de abundancia. Solo captarás aquello con lo que estás en sintonía. Y cambiar esa sintonía requiere práctica consciente. No es algo que suceda por casualidad. Hay que vigilar los pensamientos, elegir las emociones, rechazar la negatividad y, sobre todo, decidir cada día vibrar en la dirección de lo que realmente quieres. Así que te dejo una reflexión práctica. ¿Cómo sería tu vida si en lugar de pasar el día repitiendo preocupaciones, dedicaras ese tiempo a repetir imágenes de victoria, de logros, de salud plena? ¿Cómo sería despertar cada mañana y antes incluso de tocar el celular, cerrar los ojos y conectarte con la vida que deseas vivir? Tu vibración comenzaría a alinearse inmediatamente con ese futuro. Y cuando la vibración cambia, el futuro inevitablemente cambia con ella. La ley de la vibración no falla. Está operando en este momento, dentro y fuera de ti. La cuestión es, ¿estás usando esa ley a tu favor o en tu contra? Esa es la pregunta que debes hacerte todos los días, porque la respuesta determinará el rumbo de toda tu vida de aquí en adelante. Si hay algo que debes recordar de todo lo que he compartido aquí, es que tu vida no está definida por la edad, ni por las circunstancias, sino por la vibración que eliges emitir en cada instante. Esa es la llave que lo cambia absolutamente todo. Y ahora que lo has entendido, es hora de seguir expandiendo esa conciencia. El próximo video que aparece en pantalla te llevará a subir un peldaño más en este camino, y cada paso que des te acerca a convertirte
en un 1% mejor de lo que eres hoy. Te agradezco por haber estado conmigo hasta aquí y ya te espero en el próximo video.